tema de hoy, desde el Congo, el Papa denuncia el colonialismo económico que afecta al país y pide a los políticos basta de asfixiar a África. Desde Colombia, Iglesia asiste con ayuda material a miles de damnificados por deslizamientos de tierra. Los pecados no se transmiten de generación en generación, aclara sacerdote exorcista. Desde Uruguay, por más de 10 años consecutivos, rezan el Gran Rosario de Bendiciones para la Familia para defenderla de las ideologías. En Siria y Líbano, 6 programas de ayuda de la Iglesia sacan adelante a niños, jóvenes y ancianos. Fundación Pontificia recolecta donativos. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por estar con su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde la República Democrática del Congo. En su segundo día de visita, el Papa Francisco celebró la Santa Misa ante 1 millón de fieles, según cálculos de EWTN en el lugar. A los feligreses, el Santo Padre llevó el alentador mensaje de Jesús ante la adversidad. Veamos. El Papa llegando al aeropuerto en Ndolo, en Kinshasa, la capital del país. Es el segundo Papa que visita el país después de San Juan Pablo II. Esperamos que la paz llegue principalmente en la parte este de la República Democrática del Congo y nuestros líderes se reunirán para pensar qué deben hacer por nosotros los jóvenes. Estamos muy felices y estamos convencidos de que somos bendecidos. Somos bendecidos. En su homilía, el Papa Francisco dijo que había anhelado mucho este momento. Qué bien nos hace limpiar nuestro corazón de ira y de remordimiento, de todo rastro de resentimiento y de hostilidad. Queridos hermanos y hermanas, que hoy sea un tiempo de gracia para que acojáis y experimentéis el perdón de Jesús. Que sea el momento adecuado para aquellos de vosotros que lleváis cargas pesadas en el corazón, que anheláis que se os quiten para poder volver a respirar libremente. Y que sea un buen momento para todos vosotros en este país que se llaman cristianos, pero practican la violencia. El Señor les dice, bajen las armas, abracen la misericordia. Deponi le armi, abbraccia la misericordia. Luego de la misa, el Santo Padre se reunió con las víctimas de violencia en la sede de la Nunciatura. Al cierre de este noticiero, el Papa Francisco sostenía esta mañana un encuentro con víctimas de la violencia en el país y representantes de obras caritativas. Ayer su jornada arrancó con un severo discurso a la esfera del poder. Veamos. El Santo Padre denunció la forma en que se explotan los minerales en el Congo. Esta es una tragedia ante la cual el mundo económicamente más avanzado suele cerrar los ojos, los oídos y la boca. Sin embargo, este país y este continente merecen ser respetados y escuchados. Merecen encontrar espacio y recibir atención. Quiten las manos de la República Democrática del Congo. Quiten sus manos de África. Dejen de asfixiar África. No es una mina para explotar ni una tierra para saquear. Que África sea protagonista de su propio destino. El Papa Francisco dijo que llega como peregrino de reconciliación y de paz a este país, descrito por su propio presidente Félix Tshisekedi como un genocidio olvidado. El jefe de Estado, el segundo elegido en democracia, luego de una dictadura de más de 30 años, precisó que hay más de 10 millones de muertos por grupos armados ilegales que saquean minerales para llevarlos fuera. Ante esta situación, la comunidad internacional guarda silencio, también dijo el presidente.
È tragico che questi luoghi. Hablando del desarrollo paralizado y del regreso al pasado, es trágico que estos lugares, y más en general el continente africano, sigan sufriendo diversas formas de explotación. Hay una actitud instintiva en muchas personas y muchas culturas según las cuales África debe ser explotada y esto es terrible. Tras el colonialismo económico, con la misma capacidad de poner a la gente en una situación de esclavitud, este país que fue ampliamente saqueado no puede aprovechar sus propios recursos. Se ha llegado a la paradoja de que los frutos de su propia tierra se conviertan en ajenos para sus habitantes. El veneno de la avaricia ha ensangrentado sus diamantes. Lo rendono straniero ai suoi abitanti. El Papa sostuvo que la educación es el camino para alcanzar la libertad del país. En este punto, el sumo pontífice denunció el trabajo infantil en las minas, donde mueren muchos niños. Ahora la información desde Colombia. La Iglesia no solo ayuda en forma espiritual, sino material ante las urgentes necesidades, más aún en casos de emergencia. Sobre un caso concreto y más, nos cuenta nuestra corresponsal Lida Lozada. Aquí desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá, donde les comento que ante las múltiples situaciones de emergencia por la ola invernal que se ha presentado en diferentes regiones del país en los últimos 2 meses, la Iglesia Católica Colombiana, a través de diversas parroquias y bancos de alimentos, como el de la Arquidiócesis de Cali, han desarrollado importantes jornadas humanitarias para ayudar a las comunidades afectadas. Una de las situaciones más graves que se ha producido recientemente es el deslizamiento de tierras en el municipio de Rosas, departamento del Cauca, hecho que dejó 94 casas y 3 escuelas destruidas. Hasta allí, el Banco de Alimentos de Cali envió más de 10 toneladas en ayudas entre alimentos, productos de aseo personal, enseres y ropa. Estos paquetes han logrado beneficiar a más de 1.500 personas. En algunas de las 16 zonas rurales más apartadas, estos productos han sido entregados en condiciones muy complejas. Acompañando el dolor y el sufrimiento, visitando estas familias en los albergues que quedaron sin nada, pero también mirando el dolor de casi 800 familias que quedaron imposibilitadas de poder ir a conseguir alimentos. Y en otras noticias, desde el santuario de Fátima en Portugal, visitan por estos días nuestro país la imagen peregrina oficial número 12 de Nuestra Señora del Rosario de Fátima y las reliquias fúnebres de los pastorcitos Santa Jacinta y San Francisco Marto. Recientemente, durante 3 días, la capilla Nuestra Señora del Pilar, ubicada en la capital colombiana, acogió la primera veneración pública de este 2023. Cientos de personas acudieron con fe y devoción a este lugar en busca de un encuentro íntimo de amor mariano, de un espacio de oración e incluso de una oportunidad para la conversión. Entonces, este día le doy gracias a Dios porque muchas personas seguramente nunca vamos a poder ir a Fátima, pero ella ha venido a visitarnos y darnos la gracia de tenerla aquí, de sentir su presencia. Creo que hay que agradecer mucho a las personas que hoy hacen esto posible, porque de verdad solamente con venir acá se siente como Dios está tocando los corazones hoy a través de la Santísima Virgen María. Un grupo de más de 120 católicos que conformaron la Misión Fátima Colombia fue el que hizo posible esta nueva visita. En 2018 fue la primera vez que se realizó esta peregrinación en 22 departamentos del país durante 9 meses. Para esta oportunidad, de acuerdo con la coordinadora, han concedido 2 años. Ya hay 10 jurisdicciones eclesiásticas confirmadas para lo que será la gran gira nacional. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Nos vamos a Francia para contarles que la reliquia del cráneo de Santo Tomás de Aquino fue llevada al convento de los Padres Dominicos de Toulouse para colocarla en un nuevo relicario con motivo del aniversario número 700 de la canonización del doctor de la Iglesia en julio próximo. Desde fines de enero celebramos el triple jubileo de la canonización, muerte y nacimiento de Santo Tomás de Aquino. La Orden de los Predicadores, los Padres Dominicos, informa que el Papa concedió la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria a los fieles que participen en las misas organizadas por la familia dominicana en sus iglesias y colegios por el jubileo de la canonización y muerte de Santo Tomás de Aquino. También a los fieles que peregrinen a diversas iglesias, santuarios y oratorios bajo su advocación. Se ha hecho frecuente escuchar en ambientes católicos eventos como misas de sanación o términos como pecado intergeneracional, sanación intergeneracional, porque se piensa que pecados y traumas de nuestros antepasados son el origen de muchos de los problemas que sufrimos hoy. ¿En qué medida esto es válido en nuestra fe católica? Desde España, el padre Francisco Torres, sacerdote exorcista de la diócesis de Plasencia, nos explicará lo que debemos saber sobre la llamada sanación intergeneracional. Padre, un gusto contar siempre con usted. ¿Nos podría explicar primero qué es la sanación intergeneracional? Pues el gusto, como siempre, es mío de compartir con todos ustedes. La sanación intergeneracional es ante todo una oración que se hace sobre la persona, una oración de tipo de liberación, de reparación por alguna culpa que se viene arrastrando en el tronco familiar desde algún momento determinado. Y aquí hay que precisar entre la culpa y el pecado, porque no es lo mismo una cosa que la otra. Puede haber una influencia maligna, puede haber unas consecuencias de un error del pasado o de un maleficio incluso que se viene arrastrando. Y la oración, la sanación intergeneracional, persigue descubrir ese mal, y sanarlo, repararlo y liberar a esa persona de eso que va arrastrando. ¿Y existe el pecado intergeneracional? El pecado intergeneracional, si entendemos como este concepto como una transmisión de pecados personales de nuestros antepasados a nosotros, como tal no existe. El único pecado que podríamos llamar intergeneracional es el que la Iglesia llama pecado original, porque dice el Concilio de Trento que el pecado original se transmite por generación y no por imitación. Es decir, desde Adán y Eva, desde nuestros primeros padres, arrastramos el pecado original que se nos quita con la recepción del sacramento del bautismo. Pero los pecados personales de nuestros antepasados no se transmiten generacionalmente. Otra cosa será la transmisión de una influencia maligna, de un maleficio, de una culpa del pasado que necesita ser reparada y que Dios permite, quiere, elige a una generación familiar para que repare esa culpa. Pero eso es otro tema distinto. Padre, hay textos bíblicos del Antiguo Testamento que parecen avalar que el pecado va de generación en generación, Éxodo, Deuteronomio, Lamentaciones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues esos textos que a veces se ofrecen como una bala a esta teoría, hay que leerlos en su contexto y en su literalidad en este caso, porque esos textos hablan de pecado, y son textos que aparentemente se contradicen. Digo aparentemente porque la Biblia no es una novela. La Biblia está escrita en libros independientes a lo largo de muchos siglos. Y según iba evolucionando la luz que Dios daba al escritor sagrado en el Antiguo Testamento, pues se iba diciendo una cosa o se iba diciendo lo contrario. Por eso te decía que, por ejemplo, hay textos como el libro del Éxodo, en el que nos dice que Dios paga el pecado en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero hay otros textos como Ezequiel y otros profetas en que dice que no, que Dios paga el pecado en quien lo comete y no lo va transmitiendo. Y aquí digo que hay que leer en su literalidad porque hablan de pecado, no hablan de otra cosa. El pecado, repito, no se transmite por generación. Lo que se transmite puede ser una influencia del mal, una maldición hecha por un brujo en un momento determinado a la familia, porque alguien en el siglo XVI o en el siglo XIII o en el siglo XIX cometió un mal, hizo un pacto de brujería, un crimen horrendo que necesita ser reparado, sanado o liberado,
y Dios permite que ese mal se vaya transmitiendo hasta que una generación, digamos, Dios da la luz para que se ponga fin y se pueda liberar de ese mal. Padre, ¿qué medios tenemos para salvarnos de la influencia del mal en el que cayeron nuestros antepasados? Bueno, pues los medios para sanar esas influencias del mal, en primer lugar está la Santa Misa. Hay formularios de misa para el perdón de los pecados, hay formularios de misa para la reparación, la misa de la preciosísima sangre del Señor es muy eficaz en este sentido, ¿no? Ofrecer misas por esa intención. El Santo Rosario con la intención de reparar un pecado del pasado, de sanar las heridas de nuestras generaciones, pues también es importante. Y sobre todo, pues la oración de liberación. Claro, nosotros a veces estamos como muy sujetos, muy atados a la concepción del tiempo. Pero es que en Dios no hay tiempo, en Dios todo está en presente. Y por eso la oración que hacemos hoy es fructuosa, afecta positivamente a aquellos que en el tiempo vivieron y murieron ya en el pasado o que vendrán en el futuro. Y de ahí la razón por la que rezar, ofrecer misas, el Santo Rosario o oración propia de liberación con imposición de manos sobre las personas. Ahí está su eficacia. Gracias, Padre Francisco, por todo lo que nos ha comentado y vamos a seguir hablando más de este tema en nuestro siguiente enlace. A ustedes. Hacemos una breve pausa y al volver, desde Uruguay por más de 10 años consecutivos rezan el gran rosario de bendiciones para la familia para defenderla de las ideologías. Además, en Siria y Líbano, 6 programas de ayuda de la Iglesia sacan adelante a niños, jóvenes y ancianos. Fundación Pontificia recolecta donativos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Mientras Perú sigue en crisis política con convulsión en diferentes partes del país exigiendo la renuncia de la presidenta Boluarte y nuevas elecciones, la Iglesia reza. Esta vez cerca de 400 niños al norte del país participaron del 19º Encuentro del Niño con los Niños realizado en Ciudad Etén, Lambayeque. Fue parte de la festividad internacional en honor a Santa María Magdalena y el Divino Niño del Milagro Eucarístico, patrono de la ciudad. Al finalizar la Eucaristía, los niños llevaron sobre sus hombros al niño peregrino alrededor del parque, portando carteles con mensajes como «Oremos por nuestro Perú». En Lima, el nuncio apostólico, a nombre del cuerpo diplomático, se dirigió a la presidenta en problemas, Dina Boluarte. Veamos. Ignorar la existencia y los derechos de los demás, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia inesperada, como estamos siendo testigos en estos días. Los manifestantes son principalmente pobladores de las regiones rurales, urbano-populares y amazónicos, que por años han sido invisibilizados o marginados o postergados, desconociéndose sus derechos ciudadanos. Ciertamente, la violencia contra las personas, contra la propiedad pública y privada, nunca es justificable. Es una pérdida para todos. Con la violencia no se construye, sino que solo se destruye. Sin embargo, hay que intervenir sobre la causa que la generan y neutralizarla, haciendo prevalecer siempre la fuerza de la ley. Nunca la ley de la fuerza, y la fuerza de la ley debe prevalecer constantemente, antes, durante y después. Solo juntos, aceptándonos con verdadero diálogo, el que no se limita al puro conocimiento, sino que va más allá, un diálogo entendido como vía o como camino para caminar juntos, es que podremos trabajar y construir
el futuro del Perú. Es más, construir juntos un país de todas las sangres, como dice el escritor peruano Jorge María Arguedas. La unidad debe prevalecer sobre el conflicto. El conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido. Pero si quedamos atrapados en él, perdemos la perspectiva. Los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad. Para evitar que desaparezca el cristianismo en Siria y el Líbano y ayudar a la gente a vivir mejor en medio de las guerras y la pobreza, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lanzó la campaña Católicos en el Olvido, enciende una luz por Siria y Líbano. Conozcamos qué proyectos se desarrollan y cómo ayudar. Siria y Líbano, ambos países de Oriente Medio, comparten fronteras al oeste del mar Mediterráneo, así como el dolor de una guerra política sin fin. Siria, número de católicos sirios cayó a 150.000, antes de la guerra 1.5 millones. Líbano, cristianismo entre católicos, ortodoxos y protestantes ahora solo representa un 40% de la población. Antes era un 60%. La campaña Católicos en el Olvido enciende una luz por Siria y Líbano. Pretenden socorrer a las familias católicas que permanecen ahí. Empezando por el proyecto Gota de Leche para niños de 0 a 10 años. Desde el 2015, Ayuda a la Iglesia Necesitada proporciona leche a los niños, principales víctimas de la guerra. Que es para conseguir leche materna y en algunos casos pañales para los niños, para los bebitos, porque aunque no lo crean, aunque suene descabellado, es que simplemente no hay esos insumos en Siria. Zapatos y ropa de abrigo para el invierno. En Siria y Líbano, el invierno es muy crudo. Debido a la guerra, muchas familias no tienen cómo protegerse. El problema es que como no hay luz, no hay calefacción. Y la gente ya se muere de frío. Imagínense, no hay comida, no hay la comida que proporciona la grasa necesaria para el cuerpo para mantenerse caliente y encima no hay calefacción. Estas pobres personas están muriendo de frío. Alimentación para ancianos que viven solos. Muchos cristianos huyeron de la guerra, abandonaron a muchos ancianos que no podían salir de su país o trabajar. Hay proyectos para ayudar a estos ancianos, para, por ejemplo, ayudar con sus medicinas, con la alimentación, con esas necesidades. La campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada también ayuda a financiar alquileres de lugares para vivir. La guerra destruyó muchas casas. Asimismo, se reconstruyen templos y parroquias, se financian becas de educación para jóvenes y niños para propiciar una pronta recuperación íntegra de la zona. No importa si es algo chiquito o algo grande, pero realmente están haciendo un rayo de luz en el futuro de estas personas. Para contribuir en la campaña Católicos en el Olvido enciende una luz por Siria y Líbano, pueden entrar al sitio web www.acn-global.org y acceder a los botones de donación. Los links de ayuda también los pueden encontrar ingresando a las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ahora desde Uruguay, una multitud rosario en mano rezó por las familias de la nación y del mundo. Por más de 10 años consecutivos, la iglesia en el país organiza el Gran Rosario de Bendiciones para las familias. Veamos. Que así suban nuestras oraciones al cielo. Fuertes aplausos. Miles de uruguayos de distintos carismas de la Iglesia Católica se congregaron a los pies de la Virgen de la Medalla Milagrosa en la costa de Montevideo para rezar el Gran Rosario de Bendiciones para la familia, la misma que actualmente está siendo muy atacada por las ideologías.
Un rosario de globos biodegradables se elevó al cielo como gesto de las plegarias que las familias reunidas en oración le envían a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Así suban nuestras oraciones al cielo, fuertes aplausos. Los fieles llegaron al evento central en un clima de oración, cantos y alabanzas en torno a la Virgen María y el Santo Rosario. También recibieron el sacramento de la confesión y conferencias. Al final se consagraron a la Virgen de la Medalla Milagrosa. El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, destacó el poder del Santo Rosario. Además, recordó la próxima beatificación del primer obispo de Uruguay, Monseñor Jacinto Vera, el 6 de mayo. ¿Se imaginan a Jacinto que anduvo por Artigas y Bella Unión en un Uruguay donde no había carreteras, donde no había puentes, donde todo era a caballo y en carreta y en diligencia, y allí a llevar el amor de Dios, el amor infinito de Dios para todos? Bueno, ese es nuestro Jacinto misionero. El purpurado también resaltó el profundo amor de Jacinto Vera por la Virgen de los Dolores. La imagen de la Dolorosa que pertenecía a don Jacinto. Y se cuenta, él la tenía en su oratorio privado en su casa, siendo vicario y después obispo de Montevideo. Y se cuenta que todo lo que hacía lo conversaba con esta imagen con la Virgen, en esta imagen de la Dolorosa. Jacinto Vera, devoto de la Dolorosa. Desde el 2012 se reza el Gran Rosario de Bendiciones en Uruguay, por iniciativa de un grupo de laicos y 2 sacerdotes con la comunidad parroquial de la Medalla Milagrosa. Cada cuarto sábado de enero en Montevideo es la cita para los uruguayos y feligreses de países vecinos. Todos los que han hecho posible esto, levantando las manos. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto volver a encontrarnos en EWTN Noticias. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.